Nuestro invitado de hoy es Jorge Malena. Él es doctor en Ciencias Políticas, magíster en Estudios sobre China por la Universidad de Londres, director del posgrado de Estudios sobre China de la Universidad Católica, director del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI. Publicó, entre otros, el libro China, la construcción de un país grande, y su campo de investigación es política, historia y cultura chinas. Bien, ya mismo estamos dándole la bienvenida en esta edición de Televisión Pública Noticias a Jorge Malena. Jorge, gracias por venir, un placer como siempre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, recién en el informe especial contamos un poco la situación entre la India y China. Y la primera pregunta, tienen un conflicto que tiene que ver con lo fronterizo, pero también con lo económico. ¿Uno supera al otro o los dos van por el mismo carril? Bueno, es interesante desglosar lo que ha sido la evolución de la relación bilateral, incluso ya a partir de la propia década de 1940, porque tengamos presente que a fines de esa década se convirtieron ambas naciones en estados independientes, a partir de lo que fue casualmente, por un lado, la partida de los británicos de su virreinato en las Indias y, en el caso de China, la proclamación de la República Popular. Entonces vemos que tanto a lo largo de las décadas de 1950, 60, 70, 80, hasta la actualidad, la relación bilateral ha tenido muchos vaivenes. Es decir, ha estado presente la cuestión estratégica, la cuestión fronteriza, la cuestión económica, y en muchos casos estas discrepancias han terminado redundando en enfrentamientos militares. Porque no nos olvidemos que en 1962 hubo una guerra limitada, pero guerra al fin, por estos territorios que recién mencionaste, especialmente en el noroeste con Aksai Chin, pero digamos que el actual contexto internacional de lo que es, digamos, un nuevo escenario que dejó de ser bipolar, si tenemos presente aquel de las décadas entre 1950 y el 2000, abre el juego a lo que se le llaman hoy en día los actores o potencias emergentes, en donde China y la India casualmente están llamados a jugar un papel central. Entonces, por eso me parece excelente que tenga lugar el análisis de esta tan particular relación bilateral, ¿no? Jorge, la pregunta, viendo el conflicto histórico en la actualidad, ¿qué tanta importancia tiene para India y para China el conflicto, teniendo en cuenta que hay una polarización principal entre Oriente y Occidente, y en este caso India y China estarían dentro de este grupo de las potencias que aspiran a tener un papel más relevante, y también en el sentido de que India no se ha mostrado completamente combativo contra China, porque está tratando de tener una posición más mediadora? ¿Qué papel o qué relevancia en la lista de prioridades para cada país tiene este conflicto puntual? Bueno, para la India existe una gran preocupación con respecto de lo que ellos perciben no solo como, digamos, un avance militar en la frontera terrestre, por lo que es tanto Arunachal Pradesh como Aksai Chin, sino también en otros estados cercanos a esa zona geográfica como Bután y eventualmente Nepal. Pero aún más relevante es la cuestión en materia marítima, porque casualmente el estrecho de Malaca, el Océano Índico e incluso las áreas cercanas al Cuerno de África hoy son, digamos, testigos de esa puja por, digamos, una mayor presencia militar de China sobre pretexto de proteger las líneas de tránsito marítimo que son vitales para su economía, pero al mismo tiempo una India que percibe que el Océano Índico es su natural esfera de influencia. Entonces, digamos que en la India existe esa preocupación que ellos definen lisa y llanamente como expansionismo chino, y al mismo tiempo, en el caso de China, se ve con preocupación este intento indio de replicar
promoviendo, por ejemplo, la llamada política de mirar hacia el este, en donde la India utiliza su poder económico para influir en los países del sudeste de Asia, que se convirtieron en las últimas décadas en un área de influencia al menos económica de China, e incluso India juega en lo que es esta controversia del Mar del Sur de la China, apoyando no solo con pronunciamientos diplomáticos, sino también a partir de la provisión de armamentos a Vietnam, país que junto a Filipinas son uno de los principales afectados por esa proyección china hacia el Mar del Sur, el Estrecho de Malaca y el Océano Índico. Jorge, teniendo en cuenta esto, ¿no? Hay como una autonomía, ¿no?, de India a la hora de pensar las relaciones internacionales, sus vínculos estratégicos. Si bien hay una cuestión natural que hace que India y China jueguen juntos en varios escenarios, hay como una autonomía que lo pone a India en ese tipo de situaciones de, digamos, defender a los adversarios de China, inclusive una buena relación con Estados Unidos. ¿Cómo percibe China eso? ¿Cómo percibe la relación con Estados Unidos, pero sobre todo la autonomía que muestra en el ámbito geopolítico, geoestratégico, y además mostrándose como una potencia mundial también, ¿no? O sea, que es un poco lo que está ahora buscando India. Sí, realmente para China, por lo que yo observo en trabajos académicos que muchas veces suelen ser más precisos si se los compara con pronunciamientos oficiales, los estudiosos chinos hacen alusión a una suerte de ambigüedad estratégica por parte de la India, porque por un lado el gobierno de Nueva Delhi alienta la promoción de un nuevo ordenamiento político y económico internacional en donde China es un socio importante, pero al mismo tiempo la India no adhirió a lo que fue el RCEP, es decir, la iniciativa económica de asociación económica cooperativa regional. India tampoco adhirió a la llamada nueva ruta de la seda que promueve Pekín. Integra el Quad, como aquí fue dicho, que es el diálogo cuadrilateral de seguridad en donde está presente también Estados Unidos, Japón y Australia. Es decir que la mirada desde China es que la India no mantiene una política exterior coherente, al menos con la República Popular. Pero por supuesto la explicación que te brindan desde la India es que por un lado hay una muy fluida relación económica con China, de la cual la India no puede, digamos, soslayar, pero que existe una amenaza a sus intereses, tanto terrestres y marítimos. Jorge, ¿cuál es el futuro de este conflicto? En el informe especial brindamos un detalle, me parece no menor, que ni China ni la India serían del agrado de ambos, que haya un mediador para estar resolviendo, un mediador, otro país, digo, otra nación de mediador para resolver este conflicto fronterizo, sobre todo, no lo económico. La cuestión frontera, ¿qué futuro está viendo en esto? Bueno, yo creo que ese es el enorme desafío que tiene tanto Nueva Delhi como Pekín de cara a lo que se visualiza como un escenario internacional en transformación, en donde los BRICS ampliados, ahora ya con 11 integrantes, procuran posicionarse como un polo de poder mundial que, reitero, busca transformar instituciones, normas, valores del ordenamiento político y económico internacional. Pero sí vemos que no solo existe en el seno de BRICS una considerable diversidad política, económica, cultural, sino además tensión e incluso hostilidad entre algunos de sus miembros, como hemos visto en el caso de India y la China, realmente uno podría entonces preguntarse hasta qué punto los BRICS y los BRICS ampliados constituyen realmente un polo cohesionado que puede implementar tantos objetivos que son muy esperanzadores para gran parte de la opinión pública mundial. Jorge Malena, gracias por haber venido, un placer como siempre. Muchas gracias por la invitación. Por favor, hacemos la